Bien, hoy día vamos a tener una enseñanza acerca de la vida de José. Bueno, creo que todos nosotros conocemos la historia de José, el José de la Biblia, ¿verdad? La hemos visto en películas, la hemos leído, y creo que ni siquiera al mejor guionista de telenovelas se le hubiera ocurrido una historia tan bonita como la de José, ¿no? Y definitivamente la vida de José tiene muchas lecciones que yo creo que en un año no acabaríamos de hablar de la vida y de la historia de José. Pero hoy vamos a tratar de hacer algo express, algo rápido, vamos a ir saltando de capítulo en capítulo para aprender algunas lecciones acerca de la vida de José. ¿Sí? Pero antes de empezar con esas lecciones vamos a ponernos un poco en contexto de la genealogía, digamos, de José, ¿no? Si nosotros vamos al libro de Génesis 25, ahí vamos a encontrar que Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, ¿verdad? Pero antes de nacer, Dios ya había dicho que el menor de esos hermanos, de esos dos gemelos, terminaría siendo más importante que el mayor, ¿sí? El menor era Jacob y el mayor era Esaú. Y dice la palabra que cuando ellos nacieron, Jacob ya nació agarrando el talón de su hermano mayor, que era Esaú, ¿sí? Como quien diciéndole, oye, ¿sabes qué? Anda para atrás porque yo voy a estar delante tuyo, ¿sí? Tratando de adelantarse desde el principio, desde el nacimiento prácticamente, ¿sí? Entonces, desde joven, Jacob fue un hombre muy astuto, ¿sí? Y recordemos que un día Esaú llegó cansado y hambriento del campo, ¿sí? Y Jacob, como era un hombre muy astuto, aprovechó la oportunidad y le hizo una propuesta y le dice, oye, si tienes hambre, ¿qué te parece si yo te doy un plato de comida, pero a cambio de tu primogenitura, ¿sí? De tu llamado? La primogenitura era algo muy importante dentro del mundo hebreo, dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Y Esaú aceptó cambiar su llamado por un guiso de lentejas, ¿sí? Él no valoró lo que estaba perdiendo, ¿sí? Aceptó ese cambio. Entonces, un poco más tarde, con la ayuda de su mamá, Jacob engañó a su padre Isaac. ¿Se acuerdan qué hizo? Se vistió con pieles de chivo, como decimos nosotros, porque tenía bastante pelito, y su hermano Esaú dice que era una persona que tenía vellos en todo el cuerpo, era recontra peludo, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, ellos, como su papá estaba un poco ciego, fueron y engañaron a su papá para que bendijera, ¿sí?, a Jacob antes que a Esaú, ¿sí? Y luego, producto de ese engaño, cuando Esaú se entera, él quiso vengarse, ¿verdad?, por lo que Jacob le había hecho, y cuando Esaú amenazaba prácticamente la vida de su hermano, él decide huir y se va de su tierra, ¿sí? Y mientras él se encontraba en ese viaje, él tuvo un sueño sobrenatural. ¿Se acuerdan que él en ese sueño ve una escalera que iba desde la tierra hacia el cielo? En ese sueño. Y él podía ver ángeles que subían y bajaban a través de esa escalera, ¿sí? Y es en ese momento que Dios le habló y le confirmó la promesa que él le había hecho a su abuelo, que Dios le había hecho a su abuelo Abraham y también a su padre Isaac. ¿Se acuerdan cuál fue la promesa? Que serían prósperos y que tendrían descendencias tanto como las arenas del mar y como las estrellas que hay en el cielo. Esa fue la promesa, ¿sí? Entonces, Abraham despertó impactado, ¿verdad? Y cuando se despertó llamó a ese lugar Betel, ¿sí? Luego de ese sueño, que significa la casa de Dios, ¿ok? Mientras Jacob estaba exiliado por temor a su hermano, él se encontraba trabajando para un hombre que se llamaba Labán, ¿sí? ¿Y se acuerdan qué pasa ahí? Que
Jacob es flechado por una mujer, su nombre era Raquel. Sí, él se enamoró de Raquel a primera vista. Y él quería casarse con ella y le dice a Labán, oye, yo quiero casarme con tu hija. Y Labán le dice, ok, pero para poder casarte con ella tienes que trabajar 7 años para mí. Y como Jacob estaba tan enamorado, ok, dijo, aceptó el trato. Y empezó a trabajar 7 años para Labán y lo hacía de gran manera, tenía éxito en su trabajo. Cuando se llegaron los 7 años y el momento de que Labán le entregara a Raquel, Labán engaña a Jacob y no le entrega a Raquel, sino le entrega a su hija Lea, ¿sí? Luego Jacob se da cuenta de que había sido engañado y cuando reclama le dice, no te preocupes, también te doy a Raquel, pero trabaja 7 años más para mí. Y Jacob tuvo que trabajar 7 años más para Labán, pero amaba tanto a Raquel que esos 7 años le parecieron como poquitos días. Fue fácil para él, ¿sí? Entonces, dice que Jacob con el tiempo prosperó tanto trabajando para su suegro Labán que llegó él a tener muchísimo ganado, muchísimos criados, muchísimas posesiones, que ya entró en conflicto con su suegro Labán por el ganado que tenía, ¿no? Y él decide huir de su suegro Labán y salir con todas sus posesiones, sus siervos, sus hijos, todo lo que tenía y regresar a su tierra. ¿Sí? Y cuando estaba regresando a su tierra, él vive un momento extraordinario otra vez. Y es ahí donde Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, como un símbolo de transformación y le da un propósito, ¿sí? Después de que Jacob luchara toda la noche con un ángel de Dios, ¿sí? Él tuvo un encuentro sobrenatural que lo podemos encontrar en Génesis 32, allí lo podemos encontrar todo este pasaje, y durante esa lucha Jacob se negó a rendirse, ¿sí? Y le dijo, ¿no? a este ángel de Dios, yo no te voy a soltar si tú no me bendices. Y dice que ya estaba amaneciendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que el resultado de esta persistencia de Jacob es que Dios lo bendice, ¿sí? Le da un nuevo nombre y lo llama Israel, como ya dijimos, que significa el que lucha con Dios o el Dios que prevalece, ¿verdad? Entonces podemos ver que este cambio de nombre representó para Jacob un nuevo comienzo, ¿sí? Antes había sido conocido como un hombre astuto y engañoso, porque engañó a su hermano, ¿verdad? Recordemos, pero ahora Dios lo reconocía como alguien que había enfrentado pruebas, que había demostrado su fe, y además el nombre de Israel no solo fue para Jacob. Recordemos que este nombre se traslada al pueblo de Dios. Ahora es Israel el pueblo de Dios, y no solo eso, sino que de allí vienen las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Entonces, poniéndonos en contexto, José tenía por abuelo a Abraham, Abraham tenía por hijo a Isaac, Isaac a Jacob, que luego se hace Israel, y Israel viene a ser el padre de José. ¿Sí? Entonces, estando allí, vamos al primer punto, ¿sí? Y el primer punto que podemos encontrar es que las circunstancias de la vida pueden cambiar rápidamente, ¿sí? Y nos puede pasar a todos, y a quién no le ha pasado, ¿no? A veces estamos muy conformes o muy confortados en algún lugar, pero las circunstancias cambian rápidamente, ¿sí? ¿Quién no ha perdido a alguien? A veces un ser querido, a veces la familia, a veces el trabajo, sin número de cosas, ¿sí? Y encontramos que las Escrituras comienzan presentándonos a José como el hijo favorito de Israel, ¿sí? El más amado de los 12 hijos. Pero deberíamos hacernos una pregunta. Esto lo encontramos en Génesis 30, ¿sí? En el capítulo 30. ¿Por qué amaba a Israel a José más que a sus otros hijos? La Escritura dice que es porque Israel tuvo a este hijo con Rebeca, ¿sí? Y Rebeca era la mujer que amaba a Jacob, ¿sí? Y además José había sido
el hijo de su vejez, si no precisamente el último, pero sí el penúltimo, porque recordemos que el último había sido Benjamín, ¿ok? Entonces, si más o menos empezamos a analizar la historia de José, encontramos que José era el hijo de un hombre rico, el hijo de un hombre próspero, ¿sí? A quien Dios le dio enorme fortuna y además le dio mucha sabiduría para administrar y multiplicar los recursos que le había dado. ¿Ok? Y eso lo podemos comprobar aquí en Génesis 30:43. Y nos dice, de esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados, criadas, camellos y asnos. ¿Sí? Entonces, podemos ver que José tenía una vida acomodada, ¿sí? No tenía necesidades, ¿ok? Pero esta prosperidad que tenía José o la casa de su padre no significaba que él tenía una vida de familia feliz o que vivía en paz, como pasa en estos tiempos y le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Y esto podemos verlo en Génesis 37:3, que está aquí, ¿sí? Y Génesis 37:3 dice que Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez, como ya mencionábamos. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Recordemos que él tenía una túnica de colores y tenía la mejor ropa, mejor que todos sus hermanos. Había distinción definitivamente, ¿sí? Y viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Sí, José vivía en una casa acomodada, su padre era próspero, pero no tenía una vida feliz, porque era el favorito de su padre y eso despertaba el odio y la envidia de todos sus hermanos, ¿sí? Como vemos en estos versículos que están aquí, el favoritismo de Israel por José estaba generando conflictos, ¿sí?, entre los hermanos, y esto haría que los hermanos de José tomen medidas radicales contra él, contra José, ¿sí? Y Jacob, uno de estos días, le pidió a José que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. Recordemos que sus hermanos estaban pastando los rebaños de ovejas en el campo, y cuando José llegó a Siquem, que era el lugar a donde su padre había mandado a sus hermanos con los rebaños, no los encontró allí, ¿sí? Y él los estaba buscando. Y un hombre lo vio por el lugar y le preguntó, oye muchacho, ¿qué estás buscando? Y él explicó que estaba buscando a sus hermanos y a los rebaños de su padre, ¿no? Pero el hombre le dijo, mira, tus hermanos no están aquí, ellos han seguido su camino de frente y se han ido a pastar las ovejas a Dotán. Entonces José continuó su viaje hasta ese lugar para alcanzarlos allí, pero él no sabía que este encuentro que iba a tener con sus hermanos iba a marcar una serie de eventos que definitivamente iba a cambiar la vida de él y la vida de la humanidad, ¿sí? Y nos encontramos con Génesis 37, ya estamos en el capítulo 37 y en el versículo 19, ¿sí? Y cuando veían que José se acercaba hacia ellos en la región de Dotán, ellos se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador. Recordemos que José había tenido sueños donde él había soñado que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y no solo ese, sino también otros del mismo significado, ¿ok? Entonces ellos decían, mira, ahí viene el soñador. Y ellos decían, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Era su hermano, pero miren las intenciones de ellos, ¿no? O sea, el odio era grande definitivamente. Y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén, uno de sus hermanos, escuchó, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Había un pozo de agua vacío en el desierto que era profundo y lo metieron ahí, ¿sí? Y avanzamos hasta el versículo 26 en Génesis 37 y nos dice que Judá le propuso a sus hermanos
¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Les dijo, no, en vez de eliminarlo, mejor vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano, y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas que estaban pasando por esa zona se acercaron, ¿qué hicieron? Lo sacaron a José de ese pozo, ¿sí? Y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y fue así como José llegó a Egipto. Eran sus hermanos, pero definitivamente lo odiaban, ¿no? Y una de las causas era el favoritismo que su padre tenía por él, ¿sí? Entonces, José es llevado a Egipto, pero aquí podemos encontrar los cambios repentinos de la vida, ¿no? Miren, José era el hijo favorito de su padre, ¿sí? El más amado, el de la mejor ropa, pero de favorito pasó a ser esclavo en ese momento, a ser vendido, ¿sí? Era un hombre libre, ahora tenía un dueño, ¿sí? ¿Se imaginan la humillación y el dolor de José en ese momento? O sea, estás perdiendo tu libertad. Eres un hombre libre y ahora tienes un dueño, tienes que obedecerle a alguien, no puedes ir a donde quieres. Tienes que someterte a lo que esa persona te pida. Entonces, iglesia, debemos reflexionar acerca de los cambios inesperados de la vida, ¿sí? Y cómo, a pesar de las circunstancias difíciles que podemos estar pasando, Dios sigue teniendo un propósito mayor para cada uno de nosotros como lo tuvo con José, ¿sí? Como decíamos, José pasó de ser el hijo amado y privilegiado a ser esclavo y además en una tierra extranjera donde él no conocía a nadie, ¿sí? Y definitivamente la historia de José nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, la humildad, ¿sí? Que la tenemos aquí, la humildad ante las pruebas, porque José fue humilde en todo tiempo, ¿sí? Miremos que la vida de José cambió radicalmente, ¿sí? Pero en lugar de rendirse, él mantuvo su fe a tope, ¿sí? Él mantuvo su integridad en todo tiempo y siguió confiando en Dios y los planes de Dios, porque recordemos que Dios le había dado sueños a José, de que él iba a ser el primero de su casa y que sus hermanos y sus padres, aún ellos, se iban a arrodillar ante él. Él sabía que Dios tenía un propósito para él, ¿sí? Otro de los puntos que debemos entender es que Dios transforma el sufrimiento en propósito, ¿sí? Lo que para José parecía una desgracia, ser vendido como esclavo, definitivamente era parte del proceso para llevarlo a una posición de autoridad en Egipto. Y recordemos que a Dios no se le escapa nada, ¿sí? Él conoce todo y definitivamente tenía planes grandes para él. Otro cambio que vemos en José es la paciencia y la confianza que él tiene en Dios, ¿sí? Definitivamente José no vio la bendición inmediatamente, o sea, no es que él fue vendido y ya estaba prosperando, ¿no? O ya era el líder en Egipto, no fue así, ¿sí? Tuvo que esperar años para llegar a ello, recordándonos que a veces las pruebas, iglesia, pueden ser la preparación para algo grande, ¿sí? Puede ser Dios evaluando nuestro carácter, ¿ok? Y algo más que debemos aprender de esto, que es que el verdadero liderazgo nace también en la adversidad, ¿sí? José aprendió a servir antes de ser gobernador. Antes de ser gobernador, él fue esclavo, ¿sí? Y sirvió. Y lo hizo con agrado. Su tiempo como esclavo lo preparó para administrar con sabiduría todo un reino, ¿sí? Cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Y recordemos, iglesia, que con Dios una situación mala puede ser el inicio de un gran propósito, ¿sí? Y a veces un mal inicio aparentemente puede ser el comienzo de un gran final, como pasó con José. Él tenía puesta su confianza en Dios y sabía que Dios tenía un propósito para él y siguió confiando y firme en su fe. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar al punto número 2.
Y el punto número 2 es que la fe y la integridad de cada uno de nosotros van a ser puestos a prueba, así como pasó con José, ¿sí? Ya vamos al capítulo 39 de Génesis, ¿sí? Y en el versículo 1 vamos a encontrar que José fue llevado a Egipto, ¿verdad? Por los ismaelitas, cuando fue vendido por sus hermanos. Ellos lo habían trasladado allá y lo vendieron a un hombre llamado Potifar, que era un egipcio, y este egipcio era oficial del faraón, ¿sí? Y era el capitán de su guardia, ¿ok? No era cualquier hombre. El capitán de la guardia era un puesto de rango alto, ¿sí? Tenía poder, tenía autoridad y tenía una gran responsabilidad dentro de la estructura militar y de la seguridad del reino de Faraón, ¿ok? Y además este señor poseía dinero como para tener varios esclavos, mucha gente a su servicio, para tener una casa grande y para tener propiedades en el campo. O sea, era un hombre que tenía mucho dinero. Y esto podemos comprobarlo en Génesis 39:5, ¿sí? Y nos dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Es decir, que José era un hombre súper confiable. ¿Ok? Pero decíamos que nuestra integridad va a ser puesta a prueba, ¿sí? Entonces van a venir las pruebas. Recordemos que en la casa de Potifar, ¿sí?, fue el primer lugar donde José demostró su sabiduría, la integridad y el liderazgo que él tenía, ¿sí? Pero todas estas virtudes iban a ser puestas a prueba, como decíamos. Y en Génesis 39:6 nos dice lo siguiente: José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Atentas, chicas, miren. Era guapísimo José. Yo estoy seguro que si Juancito estaría acá diría, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Casi se parecía a Juan. Pero bueno. Y dice que después de algún tiempo, la esposa de su amo, que era Potifar, empezó a mirarlo con deseo, ¿verdad? Y le propuso lo siguiente: oye José, acuéstate conmigo. Era un hombre guapo, era inteligente, tenía un buen cargo dentro de la casa y definitivamente la señora Potifar le había puesto el ojo a José, ¿ok? Y quería acostarse con él. Y si vamos al versículo 8 de Génesis 39, nos dice cuál fue la reacción de José, ¿no? Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, ¿sí? Recordemos que él se preocupaba solo de lo que tenía que comer, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto a usted, que es su esposa. Pero miren esta frase, ¿qué es lo que dice José? ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Él lo dijo, ¿cómo voy a pecar contra Potifar? No, él tenía temor de pecar contra Dios más que contra Potifar. Y creo que esa debería ser nuestra actitud si algún día nos encontramos en estas circunstancias, ¿sí? Y recordemos que en el Salmo 119, que lo tenemos aquí también, en el versículo 11, David ya decía, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esa es la actitud que estaba teniendo José en ese momento, ¿sí? José tenía el temor de Dios en su corazón más de lo que temía a su jefe Potifar, ¿sí? Y eso definitivamente le ayudó a rechazar esa tentación, ¿ok? Entonces,
Si nos vamos al versículo 10 en adelante, vemos qué ocurría en este contexto, ¿no? Cuando la esposa de Potifar estaba, digamos, enamorada de José, podríamos decirlo así, ¿no? Y nos dice, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo, ¿sí? Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, por coincidencia, probablemente la esposa les había dicho a todos váyanse, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades como de costumbre, ¿no? Y entonces la mujer de Potifar lo agarró de su manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero la reacción de José fue la siguiente, dejó su manto en manos de ella y salió corriendo de la casa. Hay otras versiones que dicen que salió desnudo, ¿sí? Porque ella lo agarró tan fuerte que él dijo, mejor dejo mi ropa, pero huyo y yo no voy a pecar contra Dios, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios 6:18, que lo tenemos aquí, nos dice, huid de la fornicación, ¿sí? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ok? Entonces, vemos aquí la actitud de José. José no razonó con la tentación, ¿sí? Él no dijo, voy a seguir firme, pero me quedo aquí. Él no razonó, sino que escapó, ¿sí? José literalmente huyó desnudo de la esposa de Potifar y mostraba el mismo principio que ya Pablo estaba enseñando aquí en 1 Corintios 6:18, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando y ahora nos vamos al versículo 16 del capítulo 39, ¿sí? Y vemos aquí que la mujer guardó el manto de José, la señora Potifar guardó el manto de José hasta que volvió su marido a la casa, ¿sí? Y él entonces le contó la misma historia y le dijo, el esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí, le dijo. Pero en cuanto grité, claro que todo esto era mentira, y ella dice que gritó con todas sus fuerzas, José salió corriendo y dejó su manto a mi lado, le dice. Entonces, cuando Potifar, que era el amo de José, escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, que era José, él se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Sí? Iglesia, por todo lo que la esposa de Potifar hacía con José, podríamos decir que José, al día de hoy, si comparamos este caso, era víctima de hostigamiento sexual laboral. Es eso. ¿Sí? Y eso pasa mucho hoy en día, ¿sí? Recordemos que la esposa de Potifar estaba abusando de su autoridad, ¿sí? Y tenía una posición de poder sobre José, y ella intentaba aprovechar su poder para influir sobre él y lograr seducirlo, ¿sí? Parece que la mujer de Potifar era una mujer guapa porque repetidamente la Escritura nos dice que intentaba seducirlo y lo acosaba día y noche, ¿no? Ella lo hacía con insistencia y presionaba a José, ¿sí? Lo acosó repetidamente, ¿sí? Seguramente le hacía insinuaciones constantes, tal vez le hacía comentarios inapropiados y lo presionaba para que él cediera. Pero José ya sabemos que se negó, ¿sí? Rechazó la propuesta y él prefirió huir, pero por esto él empezó a enfrentar represalias, ¿sí? Y la mujer de Potifar manipuló y le hizo falsas acusaciones como acabamos de leer. Ella, al ser rechazada, difamó a José, ¿sí? Acusándolo falsamente de haber intentado abusar de ella. Ella manipuló la historia para dañar la reputación de José, el trabajo de José y aún la libertad, porque recordemos que por estas mentiras José fue puesto en el bote, como decimos, ¿no? Entonces, José estaba enfrentando consecuencias injustas. Potifar creyó en la mentira de su esposa y envió a José a la cárcel y lo estaba castigando sin pruebas. Eso es lo peor, ¿no? Sin pruebas, ¿ok? Entonces, iglesia, cuando nuestra fe sea puesta a prueba, debemos hacer siempre lo correcto,
Y como vemos en el caso de José, esto puede llevarte a una situación peor en tu vida, el hacer lo correcto, ¿sí? Cuando todo parezca estar en contra, recordemos, iglesia, que la presencia de Dios, ¿sí?, nunca nos abandona, como nunca abandonó a José, ¿sí? Su favor y su gracia pueden convertir la oscuridad que estamos pasando en luz. Esa adversidad puede convertirse en una oportunidad, ¿sí? Y el dolor que podemos estar pasando puede convertirse en el propósito. Y esa prueba puede ser nuestra victoria. ¿Ok, iglesia? Entonces, vamos a ir al punto número 3. Y el punto número 3 es, ¿cuál es nuestra actitud en medio de las dificultades? Hagámonos esta pregunta. ¿Sí? Entendamos que dentro de lo negativo, Dios también puede mostrarnos su favor. Dios no solo nos muestra su favor con los buenos momentos, sino también en las dificultades podemos tener el favor de Dios. ¿Sí? Recordemos que José en su propia casa tenía un ambiente hostil, como ya lo vimos. Era odiado por 10 de sus 11 hermanos, ¿sí? Pero eso no le impedía hacer sus cosas con excelencia mientras estuvo con su padre. También recordemos que su propio papá lo reprendía cuando él le contaba sus sueños. Él le decía, yo soñaba que el sol, la luna y las estrellas se inclinarán ante mí. Sí, su papá le decía, pero ¿qué estás hablando, no? O sea, ¿estás insinuando que yo me voy a inclinar ante ti? Estás mal. Luego recordemos que fue vendido como esclavo y aún así él estaba prosperando, ¿sí?, hasta volverse el mayordomo y administrador de todas las cosas de Potifar. Esa era la actitud de José, ¿sí? Él estaba prosperando aún siendo un esclavo, ¿ok? Y hoy se encontraba en la cárcel por acusaciones injustas. Entonces, iglesia, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué cosa es más difícil para un hombre que perder su libertad injustamente? Pongámonos en el lugar de José. No debe ser fácil. Al contrario, debe ser algo trágico, ¿no? Si los presos que están condenados justamente en una cárcel la pasan mal, imagínense un hombre que fue condenado injustamente, ¿sí? Pero ¿cuál era la actitud de José en medio de estas circunstancias? ¿Por qué José seguía prosperando aún siendo un esclavo y ahora un prisionero? Vamos a Génesis 39, 21, ¿sí? A partir del 21. Y la respuesta está aquí, al inicio. ¿Por qué él seguía prosperando? Porque el Señor estaba con él. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y el Señor no dejó de mostrarle su favor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía, ¿sí? Como el Señor estaba con José, vuelve a recalcar aquí, y hacía prosperar todo lo que él hacía, ya estaba en la cárcel, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Recordemos que cuando José estuvo en la casa de Potifar, él no se preocupaba de nada, Potifar, solo de lo que tenía que comer. Y ahora, cuando estaba en la cárcel José, el jefe de la cárcel no se preocupaba de nada, porque todo lo había dejado en las manos de José. Volvemos a ver que José era una persona súper confiable, ¿sí? Y ahora pasamos a Génesis 40, y a partir del versículo 1 vamos viendo cómo avanza la historia, y nos dice que cuando José ya estaba en la cárcel, y un tiempo después, estaban ahí el copero y el panadero del rey de Egipto, porque habían ofendido a su señor. Y el faraón se enojó contra estos dos oficiales suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. ¿Sí? Y allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera específicamente a estos dos funcionarios. Porque José era un buen siervo, ¿sí? Hacía siempre las cosas bien, aun cuando era un preso. Y después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado, ¿sí? Y a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Por eso preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él en la prisión, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos?
Los dos tuvimos un sueño, le dijeron, ¿no? Y no hay nadie que nos lo interprete. Y miren la actitud de José. ¿Qué responde José? Él no dijo, yo sé. Él dijo, ¿acaso no es de Dios? ¿No es Dios quien da la interpretación? Él no dijo, yo sé interpretar. Él dijo, Dios da la interpretación. Eso les preguntó José. Y le dice, ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? ¿No? Y vemos que aún en la cárcel, aquí José siguió honrando a Dios, ¿sí? Y dándole a él el primer lugar, y también él se daba la tarea de usar activamente los dones que Dios le había dado, ¿sí? Cuando seguimos avanzando en la historia, ya recordemos que ellos le cuentan su sueño y cada sueño tenía su significado, ¿no? Entonces empezó el jefe de los coperos, le contó el sueño a José, sí, y obviamente conocemos la historia que él soñó que estaba frente de él, tenía 3 viñedos y que él los recogía y que exprimía el zumo de las uvas en la copa del rey y que le daba al rey en su mano, ¿no? Y José le interpreta el sueño, ¿no? Y le dice que dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultaría a él, ¿sí? Y lo volvería a colocar en su cargo como copero del rey, ¿sí? Y es ahí cuando José le dice al copero, yo le ruego que usted no se olvide de mí, ¿sí? Por favor, le dice, cuando se haya arreglado su situación, hable usted con el faraón acerca de mí para que me saque de esta cárcel. Él puso su confianza en el copero, ¿sí? Pero ya sabemos lo que pasó. Luego viene el jefe de los panaderos, como vio que le dio una respuesta favorable al jefe de los coperos, dijo, para mí también, seguramente, ¿no? Le contó sus sueños y José le respondió que dentro de los próximos 3 días el faraón le mandaría a él a decapitar y además que lo colgarían en un árbol. Esa fue la interpretación del sueño del panadero, ¿sí? Y precisamente 3 días después, el faraón estaba celebrando su cumpleaños, había un fiestón, ¿sí? Y las cosas sucedieron tal como José lo había dicho, ¿sí? El copero fue restituido en su puesto y el panadero ahorcado, ¿sí? Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, como él le había pedido, ¿sí? Sino que se olvidó por completo. No se acordó más de José. Y seguimos avanzando en la historia de José y nos vamos a Génesis 41. Decíamos que el copero se había olvidado totalmente de José y pasaron 2 años, ¿sí? Para que él se acordara de José, pero no se acordó porque era su amigo o porque lo extrañaba, nada de eso, sino que Faraón había tenido sus sueños también y no había quien se los interpretara, ¿sí? Y Faraón ya había llamado a todos los intérpretes, hechiceros, a todo aquel que podría interpretar sus sueños, los había llamado. Y nadie podía interpretar los sueños de Faraón, ¿sí? Y ahí es donde el copero, se acuerda de José, ¿no? Entonces vemos que José nunca fue la primera opción para interpretar los sueños del faraón, ¿sí? Al contrario, él fue la última opción, ¿sí? Después de esos 2 años, durante esos 2 años que José estuvo en la cárcel, él siguió prosperando en la cárcel, ¿sí? Recordemos que era un preso, pero su actitud era de perseverancia, ¿sí? De seguir prosperando, de no quedarse dormido en sus laureles, como se dice, ¿no? ¿Y cuáles fueron los sueños de Faraón? ¿Se acuerdan? Todos lo hemos visto. Más o menos está en Génesis 41, a partir del 1 al 8. Los sueños de Faraón, recuerdan que el primer sueño fue acerca de unas vacas. Él había soñado que había 7 vacas gordas y hermosas que estaban pastando en un pasto muy bonito y que salieron del río 7 vacas flacas, dice que eran las más feas que él había visto en su vida, ¿sí? Dice que eran secas y enjutas, y esas vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas, pero no había ningún cambio en esas 7 vacas flacas, ni siquiera se engordaron un poquito por haberse comido las vacas gordas, sino que seguían siendo muy feas, ¿sí? Se despertó
y luego se volvió a dormir. ¿Y qué soñó luego? ¿Se acuerdan que soñó acerca de las espigas? Soñó que había 7 espigas hermosas, llenas de granos, y que 7 espigas, pues, que estaban en una situación calamitosa, podríamos decir, se comieron a esas 7 espigas hermosas, ¿sí? Pero no había ningún cambio en ellas tampoco. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando José es llamado para interpretar los sueños de Faraón, y José le explicó, ¿no?, que los sueños significaban que se venían 7 años de abundancia, sobreabundancia, o sea, iba a haber demasiadas cosechas, todo iba a sobreabundar en la tierra de Faraón, pero luego de eso iban a venir 7 años de hambruna, ¿sí? Y iba a ser una hambruna terrible. Entonces, luego de que José le interpreta los sueños a Faraón, no se queda allí, ¿sí? Recordemos que José tenía una actitud diferente. Él no solo le hace saber lo que se venía, el gran problema que se venía, ¿sí? Sino que también él le presenta la solución, ¿sí? No solo le dice cuál es el problema, sino le trae la solución. Todo servido para Faraón, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Génesis 41, 16. Y él le responde, ¿no?, acerca de los sueños, y le dice, no soy yo quien puede hacerlo, ¿verdad? Acerca de los sueños, le respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Y en Génesis 41, 37, al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan o la solución que José les había propuesto. Y entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, así que tú te quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Y solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú, le dice Faraón a José. Y es así como José llega a ser gobernador de Egipto y a liderar durante toda esa crisis que se iba a suscitar. Entonces podemos ver, iglesia, que Dios da sabiduría y dones a quien Él quiere, ¿sí? ¿Y por qué no a nosotros? Tenemos que mantenernos firmes con Él. Recordemos, por ejemplo, a Daniel, en Daniel 5:14, ¿sí? Como a Daniel, el rey Belsasar le dice, he oído que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que hay en ti luz, entendimiento y sabiduría superior. ¿Sí? Esto le decía Belsasar a Daniel, cuando Belsasar, recordemos que en su castillo estaba celebrando un banquete y él profana los vasos sagrados que había traído del templo de Jerusalén, ¿sí? Y aparece una mano que hace una escritura en la pared y no había quien pudiera interpretar esa escritura. Y después de llamar a mucha gente, llaman a Daniel, ¿sí?, que estaba exiliado, recordemos, en Babilonia, y Daniel les explica, ¿no?, las palabras de esta escritura y le dice, el juicio de Dios ha venido sobre Belsasar y su reino será entregado a los medos y persas. ¿Y qué pasó? Esa misma noche Belsasar fue asesinado, ¿ok? Lo mismo pasa con Salomón, ¿se acuerdan? En Primera de Reyes 3:12, ¿sí? Cuando Dios le dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Y ojo con esto, tanto que no había antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es decir que Salomón ha sido el hombre más inteligente de la historia y no va a haber otro más inteligente que él, ¿ok? Lo dice Dios. Entonces vemos que José, desde su juventud, enfrentó traiciones, injusticias, desafíos, ¿sí?, que esto habría quebrantado a cualquier persona, ¿sí? Pero él fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado, iglesia, sin causa. Cada obstáculo que se le presentaba parecía alejarlo más de los sueños que él tenía y del propósito que Dios le había dado, ¿no? Pero José nunca perdió la fe, ¿sí?
En cada etapa trabajó con integridad, ¿sí? Confió en Dios y mantuvo una actitud de perseverancia. Por esto Dios lo respaldó a él en cada etapa de su vida, ¿sí? Lo respaldó cuando fue esclavo, luego cuando fue gobernador de Egipto, cuando fue prisionero, en todo tiempo, ¿sí? Y no solo lo prosperó personalmente, sino que salvó naciones del hambre, ¿sí? A través de José. Iglesia, esto nos demuestra que incluso en las pruebas más difíciles debemos seguir confiando en Dios, quien puede transformar la adversidad de cada uno de nosotros en una victoria. Sigamos confiando en Dios. ¿Ok? Y para terminar, bueno, hay mucho que decir, pero como les digo, vamos a agarrar algunos puntos, vamos a avanzar y vamos a ver este punto y veamos cómo José es enviado como un misionero a un mundo hostil, ¿sí? Según la Biblia, los misioneros son enviados para llevar las buenas nuevas a todas las naciones, ¿sí? Y vemos aquí cómo la misión de José no solo era predicar a través de su testimonio, sino también él estaba viviendo de acuerdo con los principios de un creyente, de alguien que confiaba en Dios. Y él mostraba su amor, su compasión, su justicia en cada acción que él tenía, ¿sí? Recordemos que Dios estaba con José y José no quería desagradar a Dios en ningún momento, ¿sí? Él le temía más a Dios que a los hombres. Vemos que José fue llevado a una nación donde su fe y sus valores no eran compartidos. Recordemos que la nación de Faraón adoraba cualquier cosa menos a Dios, ¿sí? O sea, él llegó a un lugar donde prácticamente no se conocía a Dios, ¿sí? Y allí él va enfrentando desafíos, tentaciones, adversidades, pero a través de su conducta recta y su trabajo fiel, empieza a ganarse la confianza de sus jefes y de quienes lo rodean, ¿verdad? Entonces, iglesia, para terminar ya, entendamos que a pesar de que estemos en un entorno hostil, ¿sí? Para nuestra fe, nosotros debemos de convertirnos en un testimonio viviente de los principios del Evangelio, ¿sí? Nuestra integridad en las situaciones difíciles y nuestra actitud, ¿sí? Puede ser esa luz en medio de la oscuridad, ¿sí? No solo para nosotros, sino para los que están viéndonos, ¿sí? Iglesia, el Señor puede llevarnos a ocupar puestos de liderazgo, empezando desde lo más bajo y aún sobrepasando tantas dificultades como le pasó a José, ¿sí? Y José, lejos de olvidar su misión, usa su influencia para promover los valores de Dios, ¿no? La justicia, la reconciliación, el amor, y para transformar la vida de muchas personas. Sí, recordemos que él fue usado por Dios para salvar de la hambruna a muchos pueblos, y el objetivo principal de Dios era asegurar la descendencia de las 12 tribus de Israel. Y así es como José trae a su padre, a sus hermanos y a toda su familia a morar en Egipto, en la mejor parte, que fue lo que Dios les proveyó a ellos. Ok, iglesia, hoy vamos a terminar allí, vamos a orar y luego vamos a continuar con las alabanzas. ¿Ok? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos escuchar tu palabra. Permite que nuestro corazón sea transformado, aunque sea un poquito, con lo que hoy hemos aprendido, Señor. Ayúdanos a perseverar, a enfrentar las dificultades y a llevar nuestro testimonio como misioneros ante el mundo y a proclamar que tú eres Dios y que tú eres el centro de todo. Te damos gracias por este tiempo, en el precioso nombre de Jesús. Amén.